Hola a todos, bienvenidos una semana más al canal de Next Level Travel, bienvenidos a nuestro día T de Twitch. Hoy ponemos rumbo a Uzbekistán, un destino que nos lleva directamente al corazón de la Ruta de la Seda, un viaje entre historia, cultura y ciudades que parecen detenidas en el tiempo. Nombres que evocan caravanas, mercados, cúpulas azules y ese aire exótico que hace que cada rincón tenga algo especial. Así que un destino diferente, auténtico, perfecto para quienes buscan algo más que un viaje y para quienes buscan una experiencia que recordar. Así que nada, solo como siempre, poneos cómodos, prepararos para viajar con nosotros y vamos a empezar. Y aquí me acompañan mi amigo Pepe de Next Level Travel Vigo. Hola Pepe. Hola Miguel, un placer volver a estar aquí con todos vosotros. A ver qué nos sorprende este nuevo destino en este miércoles de Twitch. Ha vuelto Pepe, que ha estado ahí un par de semanas sin venir, ya hay algún level que ya preguntaba por él. No pasa nada, no pasa nada. Es que hacemos cambio en la alineación de vez en cuando. Y el que no suele cambiar y está siempre a mi vera es Pedro de Next Level Travel Madrid. Hola Peter. ¿Qué tal? Buenas, yo estoy aquí perenne, como las hojas de los pinos casi. Es Sí, que ¿no? Pepe nos ha abandonado por tu Celta de Vigo, todo hay que decirlo, que el Celta de Vigo le tira mucho y al final se va a este campo allí que entra mucho el aire por el fondo, ahora que está en obras y esas cosas. De momento, todo se De momento. andará, ya entrará menos dentro de un añito quizás. Y ahora que os han quitado ya La Coruña como competencia para el Mundial, No, ahora no, ya, nos ¿eh? darán la buena noticia, nos darán la buena noticia de sede mundial, a ver si desde la federación lo permiten. Bueno, pues Bueno, nada. bueno. Pues hoy viajamos, habéis visto nuestra previa en nuestras redes sociales y viajamos de la mano de nuestros amigos de Europa Mundo y como pues Europa Mundo ha hecho una Young Business con Kanak, pues hoy va a volver, va a regresar a los directos, pues un clásico de nuestros directos que todos vais a conocer porque está por aquí, damos paso ya a Carlos Florido, director de Kanak. Hola Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues un placer volver con los Levelers, un placer volver con vosotros. Bueno, no me he ido nunca, siempre he estado ahí de la mano y como tú bien dices, con esta Join Business con Europa Mundo, pues ahí estamos, y seguimos adelante y haciendo crecer Kanak, ahora justo con los amigos de Europa Mundo y encantados. Pues un placer volver a tenerte entre nosotros, que seguramente algún leveler te haya echado de menos, así que nada, pues vamos a ver esa previa que pusimos ayer y vamos a trasladarnos hasta ese país para comenzar a hablar de él. Venga, vámonos. Dale. And I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night, like I am leaving all the bad stuff and trying to remain so strong. I know it's good if I'm wrong. I got it, I gotta go, running to better times. Go, from my emotions. ¿Cómo te curran los vídeos, Miguel? Qué bueno, tío. Impresionantes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿qué? ¿Nos metemos en faena? ¿Os parece? Venga, vámonos. Pues venga, que se nos hace luego tarde. Bueno, Carlos, que no te he dicho yo que bienvenido otra vez de nuevo, que la verdad es que siempre nos gusta que estés por aquí y ya te echábamos de menos. ¿Qué Bueno, te parece si esto es empezamos? mutuo. Cuando quieras, ya sabes que Pues bueno, ya a sabes que, disposición. así un poco de broma, ¿no? Hay muchos países que terminan en el término Istán. Este es uno más y será por algo. Entonces, cuéntanos un poco, sobre todo, el significado de la palabra, del nombre del país, Uzbekistán. Pues tienes razón, o sea, la palabra Stan es una palabra de origen persa y su significado es país de, ¿vale? O tierra de. El significado se pone detrás como un sufijo después de la palabra del nombre del pueblo que ocupaba esa tierra, en este caso Uzbekistán, lo que significa literalmente es la tierra de los uzbecos. Uzbeco ya luego ya es una palabra que genera el nombre hoy día del país, pero ya históricamente del pueblo que vivía allí, que también tiene una traducción un poco también muy romántica, muy bonita, que es hombre libre. Entonces sería la tierra de los hombres libres, ¿no? Se podría decir que es Uzbekistán. Pero básicamente es esto, es la tierra de los uzbecos. La palabra Stan en esa zona es bastante habitual. Hay lo que son países independientes, digamos ahora, hay 7 países en la misma zona, en lo que es
Asia Central que terminan en Stan, pero si contamos algunas regiones, llegamos hasta más de 20, más de 25 regiones y países que utilizan este sufijo, ¿no? Es una manera de marcar una pauta muy de origen persa, como os digo, pero que hoy día todavía más de 20 zonas, en esa zona fundamentalmente de Asia Central, siguen teniendo este nombre. Y Uzbekistán posiblemente hoy por hoy es uno de los más abiertos turísticamente hablando, de los más interesantes a nivel monumental y que bueno, espero que en los próximos minutos pues lo podamos demostrar. Bueno, la República de Uzbekistán, bueno, en principio, si no recuerdo mal, formaba parte de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Y nace como tal, como república ya propia, independizada, en septiembre de 1991. Entonces, bueno, pues como decíamos, ¿no? En toda esta zona hay un montón de países que acaban en ese término Istán, ¿no? Y bueno, también significa un poco que esta zona está un poco como geográficamente aislada, ¿no? Y es aislada del mar, que también define un poco el comportamiento, cómo funciona la historia a través del paso del tiempo y la relación con la ruta de la seda. Así que tú, que eres un pozo de sabiduría, seguramente nos puedes dar más luz, ¿no? A todo esto. Pues sí, además con mucho gusto porque es una zona que a mí me encanta, es una zona que descubrimos personalmente hace bastantes años y he ido siguiéndolo y realmente es una zona para disfrutar nosotros ahora en unos minutos viendo todo esto, pero la gente disfrutándolo en uno de los países más turísticos y que más está creciendo a nivel turístico en los últimos años. Hablabas de varias cosas, ¿no? En la parte de la ruta de la seda, que es la que quizá más se conoce con el nombre de la Ruta de la Seda, es como más se conoce. Ahí lo que estáis viendo es un poco el mapa de la gran autopista medieval, ¿no? O antes incluso del medievo, en la zona de Asia Central, que era la autopista que unía los mercados en todo este territorio. Si veis un poquito en la parte de la derecha, donde empieza la línea roja, veis una población que se llama Xi'an. Xi'an era la antigua capital de China, ¿no? Antiguamente fue capital de China, y ahí es donde se conoce el origen de la ruta de la seda. Pero la ruta de la seda es una ruta muy amplia, es una ruta además muy antigua, es una ruta que nace en el segundo siglo antes del nacimiento de Jesucristo y que es la ruta comercial, si no la más importante, de las más importantes en el mundo hasta el siglo XV. ¿Qué pasa en el siglo XV? En el siglo XV lo que ocurre es que llega las rutas mercantiles, las rutas marítimas, y en esas rutas empieza a acabarse con la ruta de caravanas, con la ruta de camellos, con la ruta del comercio que existía en la ruta de la seda. En el mapa que veíamos antes veis que terminaba en un mar, ese es el mar Mediterráneo, y ese era digamos, lo más importante a nivel de destino que llevaba la ruta de la seda, porque ahí había dos grandes puertos: Alejandría, donde se embarcaban las mercancías hacia el sur del imperio, del Mediterráneo, y Constantinopla, que sería Estambul, donde se embarcaban las mercancías hacia el norte del Mediterráneo. Y en el medio se encuentra la parte que hoy día vamos a visitar, que es Uzbekistán, con ciudades de más de 2.200 años de antigüedad, como Samarcanda, que ya se veía en ese mapa como dentro de la ruta de la seda, pero ciudades como Tashkent, que hoy es la capital de Uzbekistán, o Bukhara, que eran ciudades que ya estaban dentro de la ruta de la seda. Por lo tanto, por supuesto que Uzbekistán es conocida como la gran cuna o el gran corazón de la ruta de la seda. Bueno, pues ya me has aclarado mucho, ¿eh? La verdad es que hay que reconocer Pedro, a ti tú muchas veces pozo de sabiduría, Carlos, ¿eh? Pero y tanto, me dejas impresionado. Pepe, dale. Pues, Carlos, uno de los temas que más le gusta conocer a nuestros levelers antes de viajar son detalles del destino, como puede ser el tema de la moneda, por ejemplo, el tema del clima, el tema de la electricidad, enchufes, en fin. ¿Qué nos puedes contar de Sí, esto? temas prácticos, ¿verdad, Pepe? Eso Que es siempre, justo. que siempre uno sale, Eso uno es sale de viaje y esa lista que te hace justo antes de viajar y que te eh, gusta que todo muy ese claro. checklist ahí que necesitas. Pues mirad, efectivamente, ¿no? Pues Uzbekistán es un país, como bien decía antes Pedro, es independiente desde 1991, que se independiza de la antigua Unión Soviética. Estos años, desde 1924, que entra la Unión Soviética, hasta el año 1991, hay muchos cambios, ¿vale? Se producen muchos cambios, incluso cambios de moneda, y su moneda actual se llama el SOM, ¿eh? Y es una moneda que es
tremendamente difícil encontrarla antes de llegar a Uzbekistán. Entonces, lo más normal sería llegar a Uzbekistán y poder cambiar en la moneda local. Es una moneda que tiene un cambio como muy llamativo, ¿no? Llamativo en el sentido de los números, ¿no? Un euro equivale aproximadamente a 14.500 som. Es decir, que es difícil hacer el cálculo y yo el consejo que doy siempre en cualquier país del mundo que se visita con un cierto nivel de civilización o digamos de apertura al turismo es utilizar siempre que sea posible la tarjeta de crédito. Es la mejor opción siempre para utilizarlo. Pero es verdad que siempre en los mercados y demás hay que llevar algo. El consejo más práctico que se le puede dar en este sentido a los levelers es que viajen con algo de moneda euros en pequeñas cantidades, es decir, en monedas pequeñas o en billetes pequeños de 5 o 10 euros para hacer cambios pequeños, que cambien algo al principio cuando lleguen al país y que a partir de ahí pues vayan gastando lo que ellos vayan viendo y vayan cambiando poco a poco si lo necesitan, porque el dinero a nivel de SOM que nos sobre para retornar a España difícilmente lo vamos a emplear o lo vamos a poder cambiar en España, hay que hacerlo allí. Allí es importante que hay mercado negro, donde ahí puede cambiar un poquito el valor de la moneda, pero también es importante que se sepa, la moneda uzbeca, el son, tiene billetes, pero son billetes que tienen muy poquito valor. El billete más grande que tienen los uzbecos es un billete de 100.000 soms, ¿vale? Pero es que 100.000 soms equivalen a 7 euros, con lo cual, claro, si quieres comprar algo, pues te van a dar miles y miles de son, y entonces es importante pues, cambiar en billetes no demasiado pequeños, ¿no? Porque si no le van a dar una barbaridad de billetes de 50.000, de 100.000 son sería lo ideal. Y la moneda prácticamente es inútil, no sirve. Lo que es la moneda, la pieza de moneda, no sirve prácticamente para nada. La electricidad que decías es otra de las cosas. Esto sí es igual que en España, 220 vatios lo normal que tienen los enchufes, enchufe de 2 clavijas igual que en España, es decir, que no hay que hacer grandes cambios en el sentido de la electricidad. Esas Y dos una cosas yo creo que cosa, son las más... Carlos, muy importante, que siempre nos preguntan, es ¿cuándo es la mejor época para ir? Y aquí yo creo que podríamos hablar un poco de esa climatología, aunque luego vamos a hablar de una operativa especial, nos vamos a ceñir, pero si te parece, ahora Sí, claro comentamos que sí. acerca de las temporadas. Era la tercera pregunta que hacía Pepe y era donde íbamos a ir ahora. La climatología de Uzbekistán es un país de climas un poco extremos y por lo tanto es un país que es muy caluroso en los meses de verano y es un país que tiene un clima muy frío en los meses de invierno. Es un país que una de las características principales para conocerlo es la calle, es decir, se visitan bastantes interiores, pero se vive la calle, es un país para disfrutar de la calle y por lo tanto para disfrutar de la calle o el calor extremo o el frío extremo no es el mejor acompañante. Entonces hay que evitar en la medida de lo posible esos momentos. ¿Cuáles son los momentos de más calor? Los meses de julio y agosto, que se puede llegar a 50 grados, hay mucha zona desértica, se puede llegar de manera más o menos fácil entre 45 y 50 grados y la zona del frío extremo es la parte del invierno que tenemos prácticamente desde finales de noviembre hasta finales del mes de marzo, donde se pueden llegar fácilmente a 15, 20 grados bajo cero y que son sensaciones realmente bastante frías, porque es un país que tiene mucho desierto y mucha montaña. Entonces hay bastante frío también. Ideal para viajar, como decías, Miguel, pues para mí sería la primavera, mes de abril, mayo, junio estaría muy bien, y la parte del otoño, septiembre y octubre. A partir de noviembre y hasta el mes de marzo también nos encontramos siempre, en casi todos los lugares, nos encontramos también con un problema de luz, porque los días se van acortando y ya por la tarde pues hay muy poquita luz, a partir de las 4 o 5 de la tarde se hace de noche. Además del frío y luz, poca luz, pues ya no es tan acogedor, ¿no? Digamos. Bueno, pues después de esta introducción, vamos a empezar nuestro fantástico recorrido por esta exótica ruta de la seda. Y bueno, empecemos por el principio, como diría aquel, por Urgench, por la parte oeste del país, para visitar, entre otras cosas, un fantástico patrimonio de la humanidad como es Giva. No sé si es Giva, Carlos, corrígenos. Llamarlo como queráis, depende Giva, del idioma que hagamos. Giva. Se escriba KH y se lee Giva. Sería el nombre que tiene la ciudad. A ver, pues deciros que efectivamente se aterriza, son semanas alternas, ¿no? Entonces se aterriza la semana que se empieza por
por Urgench, el aeropuerto internacional de Urgench, que es un aeropuerto pequeño, es un aeropuerto que cuando empezamos con los charter hace ya 2 o 3 años se plantearon ampliar un poquito la pista porque los aviones grandes no tenían pista suficiente para poder aterrizar allí. Y Giva es una ciudad, para mí es una ciudad museo, es una ciudad posiblemente de las más impresionantes de las 4 grandes que tenemos en Uzbekistán, pero es además la más pequeñita, es una ciudad que es patrimonio, como tú decías antes, Pepe, es patrimonio de la humanidad, es curiosamente patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde el año anterior a hacerse la independencia, es decir, desde 1990 ya es patrimonio de la humanidad y es la primera ciudad, Giva todo su conjunto, es la primera ciudad que se convirtió en la sede o la, digamos, primera ciudad patrimonio mundial. Hoy día son muchas las que existen y muchos monumentos, pero la UNESCO se dio cuenta y en 1990 hizo la primera con la muralla de Giva. Y es una ciudad, os decía, casi un museo. Lo que tenéis en Giva, igual que en todas las grandes ciudades de Asia Central y sobre todo de aquí de Uzbekistán, lo que se visita en el interior, lo que estáis viendo más o menos en los vídeos, yo siempre lo he designado como las 5 M's, para decir fácilmente lo que se visita. Lo que se visitan son 5 cosas fundamentalmente en todas las ciudades que empiezan por M para hacerlo más fácil. Una de ellas serían los minaretes, son esas torres que veis en los vídeos y que son las torres que sirven para llamar al rezo para la segunda M, que es la mezquita. Siempre hay bastantes mezquitas también, por supuesto, en Giva. Existe una particularidad de monumentos en esta zona que son las madrazas, que ahora hablamos un poquito más de las madrazas, que sería la tercera M. Hay una muy interesante visita en la mayor parte de las ciudades que son los mausoleos. Mausoleos son los lugares donde se encuentran las tumbas de nobles o de gente importante, y la más importante se encuentra en Samarcanda, que luego veremos. Y por último, algo muy oriental, algo muy habitual y algo que encanta seguramente a los levelers, que son los mercados, los bazares, ¿no? Entonces, en todas las ciudades se visitan estas importantes monumentos y casi siempre basados en estos lugares. La ciudad de Giva es una ciudad que está amurallada, la muralla ha sido completamente restaurada. Un detalle muy importante de Uzbekistán, antes lo apuntaba, en 1990 llega la UNESCO. La UNESCO se da cuenta del patrimonio bestial que tiene este país y entra a saco ya con la independencia. Y a partir de 1991 suelta millones de dólares la UNESCO para restaurar y para promocionar este país. Y la UNESCO es la encargada de haber hecho lo que hoy día, cuando los leveres lleguen a Uzbekistán, verán que los monumentos están prácticamente todos súper restaurados, muy bonitos, con ese color azul que veis en las imágenes, en las cúpulas, las mayólicas, la cerámica vidriada que tienen sobre todo las fachadas de las mezquitas, etcétera, y que todo esto procede de restauraciones que se han hecho a partir de 1991. Millones de dólares, como digo, hasta llegar al clímax para mí de la monumentalidad, que es en Samarcanda, la plaza de Registán. Pero la primera de todas fue Giva, que es donde vamos a empezar. Allí veremos Caltaminor, veremos el castillo de Kunia Ark, o sea, veremos un montón de estos ejemplos y veremos la calle, el mercado vivo, la música callejera. Es una vida completa es una ciudad al aire, o sea, un museo al aire libre y donde disfrutar de una terraza, de una puesta de sol, como tenéis puesto ahora en la imagen, es de las cosas más espectaculares que se pueden ver en este viaje. Giva es la capital de las 1001 noches y es así, real. Ahí está, parece, eso me lo ha quitado de la boca, parece que estamos ahí en una ciudad destacada de un cuento de las 1001 noches. Y vamos a pasar, si te parece, de una ciudad patrimonio de la humanidad por la UNESCO a la siguiente parada en este itinerario, que es otra ciudad que también es patrimonio de la humanidad, que es Bujará, creo que lo he dicho bien, y que, bueno, también es una ciudad muy legendaria dentro de la ruta de la seda, ¿no? Sí, era una ciudad de segundo nivel. O sea, las ciudades en la ruta de la seda, las ciudades principales de primer nivel, pensar que en la ruta de la seda tenían miles de kilómetros y entonces las caravanas iban parando, ¿no? Donde paraban había mercados y esos mercados generaban un montón de población y un montón de gente alrededor de esos mercados. Y dentro de la ruta, una de las principales ciudades era Samarcanda. Samarcanda además se llamaba Samarcanda. Y otra era Bujará, pero Bujará era una de segundo nivel, ya no había el mismo nivel de mercados. Lo que
hace que no sea tan conocida como es Samarcanda. Cuando alguien habla de la Ruta de la Seda, Samarcanda viene enseguida a la mente, con mucha razón, y Bujara no viene tanto a la mente. Y sin embargo, Bujara, bajo mi punto de vista, es la ciudad que más va a sorprender a los levelers. ¿Por qué? Porque no se la esperan. Sencillamente es esto, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia entre Jiva y Bujara? Jiva es una ciudad de encuentro, es una ciudad que parece casi un decorado de una película de Aladino. Bujara es una ciudad viva. Bujara es una ciudad con la gente, los uzbecos tomando sus cervezas en las terrazas, con mucho ambiente en la calle, con muchas tiendas para uzbecos, con restaurantes para uzbecos. Jiva es una ciudad más apretada, más apartada para el turista. Lo mismo, son esas mezquitas que veis o esas minaretes que veis en las imágenes. Siempre estos son minaretes que en algunos de ellos se puede subir para poderlo observar, ¿vale? Mezquitas y madrazas. La parte de Bujara, quizá de las partes más conocidas, sea la plaza de Poicalón, que es una plaza que además por la noche es algo que sorprende muchísimo a la gente que visita Uzbekistán. Por la noche las luces de estas plazas son algo, pero realmente espectaculares. O sea, la que tenéis ahora mismo en la imagen, esto es Registán, en Samarcanda, pero cualquiera de las plazas de las ciudades más pequeñas, por la noche adquiere un color realmente particular. Lo que tengo yo de fondo, esta parte que queda detrás de mi cabeza, esa es la plaza de el complejo de Poicalián, y esto es Bujara, ¿no? Y pues por la noche es algo realmente espectacular. Y esta parte de aquí, una de las ventajas que tienes, o dos grandes ventajas que tiene, primero de todo, es la seguridad. Es decir, aquí es un país extremadamente seguro. O sea, yo he ido varias veces y es que no he visto nunca un altercado, jamás lo he visto en un altercado. Se siente uno muy seguro enseguida que se mezcla con la gente, y luego es un país que todavía no está saturado. Es decir, todavía plazas como la que estáis viendo no se ve completamente saturada, a pesar de que ya tienen un nivel de turismo, que luego comentaremos, tienen un nivel de turismo realmente elevado. Mezquitas, madrazas, mausoleos, etcétera, en Jiva y también aquí en Bujara. Las visitas que hacemos son muy completas. Se visitan algunos interiores, algunas por fuera, se hace todo caminando, tanto en Jiva como en Uzbekistán se hace prácticamente todo caminando, pues son ciudades que te permiten caminar y, como os digo, la vida se hace en la calle. Pues sí te parece, Carlos, porque los levelers han estado viendo muchos vídeos y hemos partido de dos ciudades que dices que van a sorprender y van a gustar mucho, pero vamos a llegar igual a esa ciudad que, como tú decías, las expectativas son grandes, y es decir, porque vamos a ir hasta Samarcanda, en este caso esta impresionante ciudad, también cuna de la Ruta de la Seda. Así que ponemos un vídeo y luego comentamos. Venga, vamos allá. Dejamos el vídeo. Perfecto. Otro vídeo. Where history meets vibrancy. Founded near 3,000 years ago, Samarkand was a crossroad of cultures along the Silk Road, a place of birth of the legendary rulers and scholars. Experience the energy of bustling bazaars, where the aroma of spices fills the air and artisans showcase their crafts. Savor traditional dishes that tell the story of our heritage and join in colorful festivals that celebrate our vibrant culture. The breathtaking ancient monuments stand as the timeless symbols of Samarkand's rich past. Come and explore Samarkand. The journey through the time awaits. Samarkand, tourism gate of New Uzbekistan. Pues Es increíble. Mira, yo siempre, después de muchos años viajando, es verdad que todas las personas tenemos una expectativa para visitar una ciudad, y a veces nos la hacemos tan grande que no llega a cumplir, ¿no? las expectativas, y nos llevamos una decepción que no es real, porque las ciudades son maravillosas todas y hay que conocerlas conociendo su historia, conociendo su patrimonio y demás, y son lo que son y nos dan lo que tienen. Pero es verdad que el subconsciente, si llevas una expectativa muy alta, pues te puede engañar. No conozco a nadie que las expectativas no se hayan cumplido en Samarcanda. Posiblemente antes
novedades de las restauraciones y demás, porque esa plaza tan espectacular que ha visto de Reguistán, yo la he visto antes de la restauración y no ves los colores, no ves esas luces, no ves eso y quizá te llame mucho menos la atención. Ahora esta ciudad es imposible que no le guste a nadie. Yo diría, yo nunca me ha gustado en términos turísticos en lo más bonito del mundo, lo más grande del mundo, etcétera, porque sobre gustos no hay nada escrito, pero yo diría que la plaza de Reguistán, por ejemplo, en Samarcanda, que es el centro político, el centro cultural más importante del país, la plaza más visitada, el lugar más visitado del país, puede estar entre el top 3, top 4 de todo el mundo, sin lugar a dudas, es absolutamente sin lugar a dudas. Es algo que son 3 madrazas las que rodean la plaza. Son 3 madrazas que hoy día no se utilizan. La madraza, lo comentamos un poquito más, pero la madraza es algo que en Uzbekistán ha quedado como el nombre, pero casi no hay madrazas que se utilicen. Prácticamente hay una en Jiva y poco más, pero no hay madrazas que se utilizan con la originalidad que se utilizaban antes como escuelas fundamentalmente religiosas y de ciencias, pero se han quedado para albergar otro tipo de cosas como museos, etcétera. Samarcanda sí que tiene una parte, digamos, un poquito más negativa, si quieres, y es que es mucha más ciudad, es una ciudad más grande y por lo tanto no se puede visitar a pie toda la ciudad, no están, las distancias son un poco más grandes y por lo tanto las visitas hay que hacerlas un poco más organizadas a nivel con autobuses, porque no te puedes ir de Samarcanda sin ver, por ejemplo, la zona de los mausoleos. La zona de los mausoleos, donde os decía anteriormente, todos revestidos con este color azul, con esta cerámica vidriada de color azul, blanco y verde, y es que allí se encuentra el mausoleo de los mausoleos, es decir, es el principal mausoleo para albergar los restos del Tamerlán, que era posiblemente el personaje histórico más importante en el siglo XIV-XV de la época dorada de Uzbekistán. Y ahí se encuentra su mausoleo en una avenida gigante llena de mausoleos de nobles y de gente importante de su historia, y eso está un poquito más fuera. O también un poquito más fuera del centro de la ciudad está el observatorio de Ulugh que era el hijo del Tamerlán, y este se dedicaba a la ciencia, a la astrología, y ahí se encuentra un monumento del siglo XV, que es el observatorio, que también vamos a ver en nuestras visitas, y que es, digamos, un homenaje a la ciencia, dándonos cuenta que ya en el siglo XIV y en el siglo XV la ciencia estaba muy avanzada, nada que ver con la tecnología actual, evidentemente, pero todavía por eso quizá más valiosa. Y por eso la ciudad de Samarcanda es una ciudad que hay que tomarla con calma, hay que visitar un montón de lugares, mezquitas, madrazas, mausoleos, etcétera, pero aquí sí ya necesitamos un poquito más de tiempo para poderlo visitar y seguro que no deja indiferente a nadie. O sea Yo que estoy viendo esto tenemos en claro que va a cumplir nuestras expectativas y Absolutamente. eso es muy complicado, es muy complicado. Y no hemos hablado nada acerca de ello a lo largo del recorrido, pero hay que decir, porque ahora vamos a ahondar en ello, que salpimentáis en este caso todas estas visitas culturales con gastronomía, con sus cenas en restaurantes locales, ¿no? Y eso también, pues podemos aprovechar. Absolutamente. En este tipo de presentaciones nos falta siempre tiempo para poder hablar de todo y por eso pues las preguntas que nos puedan hacer al final pues será un placer responderlas. Pero efectivamente la gastronomía uzbeca es una gastronomía y luego nos hablará un poquito más también Pedro después y cualquier duda la aclararemos sobre su gastronomía. Pero nosotros incluimos alguna serie de comidas en la ruta, las que consideramos que sobre todo por la comodidad del viajero y por la organización del viaje más nos pueden ayudar y conoceremos parte de su gastronomía, ¿no? Es una gastronomía muy particular, es una gastronomía muy basada también en arroz, en verduras, en especias, como casi todas las culturas o los países musulmanes, como es Uzbekistán, es un país que es musulmán en un 93% y por lo tanto muy influenciado de esa gastronomía, pero también influenciado por aproximadamente 70 años metidos dentro de la Unión Soviética y que también hacen pues una parte importante de la gastronomía o de los aspectos sociales de la Unión Soviética. Aquí es normal comerte un arroz con especias, por ejemplo, y acompañado de un vodka. O sea, eso es algo más o menos habitual, ¿no? Que eso en otros países musulmanes pues no se ve y aquí se puede. Me has asustado. Me has dicho arroz, digo, parece arroz con bogavante o algo de esto. Ya no. Con bogavante es raro porque, como tú antes apuntabas muy bien, y es una de las características de este país, el mar no está cerca precisamente. Bueno, pues como nos has abierto el apetito,
ya me has dado paso, me lo has puesto votando, como decían aquellos, para darle paso a la sección de Comete el Mundo. Así que ponemos la cabecera y hablamos un poquito, solo un poquito de comida antes de cenar. Venga. Venga, vámonos. Dale. Hombre, bien. Ahí está, ahí está. Pues esto ya sabéis que, como nos seguís durante los últimos 5 años, que esto significa que vamos a hablar de comida. Y hoy tampoco quería ser muy pesado con esto, pero he traído a la sección un par de platos que creo que os van a encantar y seguramente luego Carlos me ayudará un poco con esto. Uno es, el primero que vamos a ver, se llama sumalak y es un plato típico en una celebración que se llama Nowruz. Es una comida tradicional en la zona de Asia Central y, bueno, tiene también varios nombres, ¿no? Hay gente que lo llama sumolog, sumanú, pero bueno, aquí lo vamos a decir como lo dicen los uzbecos, que es sumalak. Y, bueno, es un plato típico, como os digo, de esta celebración y que suele reunir a la familia, ¿no? Una vez que se pone encima de la mesa durante la noche anterior a esta fiesta y las mujeres se sientan alrededor de un enorme caldero, pues ya sabéis, cantan, ríen, preparan la comida, se turnan para removerlo porque lleva mucha preparación y, bueno, pues mediante este ritual, digamos, pues dan paso a la fiesta y esa misma mañana de la fiesta es costumbre compartir el plato con toda la familia. Así que, bueno, pues aquí tenemos esto que parece así como, no sé, Carlos, si tú lo has probado, que yo no lo he probado, parece así como si fuese, no sé, una sopa espesa o algo así. Sí, a mí personalmente no es lo que más me gusta de este plato. Es un plato que se utiliza, se sirve fundamentalmente en la llegada de la primavera. Es un plato así con un sabor un poquitito fuerte para mi gusto. Es como como una, es una, como no, no llega a ser pudding, no llega a ser sopa, está un poco ahí entre Una medias la cremita, ¿eh? densidad. Es como una crema, pero para mí, para mi gusto, no son, me gustan más las de verduras y demás normales. Esta no es lo que más me gusta a mí, pero efectivamente es muy típico en la mesa uzbeca, fundamentalmente al inicio de la primavera, para el primer mitad de marzo por ahí se suele reunir las familias, se celebra, como tú bien decías, la llegada de esa primavera y se celebra con este plato como plato típico. Bueno, el siguiente plato que yo creo que he visto por ahí que en el itinerario dais un almuerzo típico de plov, que también Este sí. se llama pilaf, este seguramente sí que lo has probado, ¿no? Este sí, sí, sí. No, el otro también, lo para que el otro lo he probado menos porque me gusta menos, pero Ah, amigo, o sea, este sí lo he probado mucho. Este incluso lo he cocinado yo aquí en casa. También te digo que no sale igual, no sale igual, pero este sí es para mí muy, muy, muy rico. Esto para mí es de los platos más ricos y además este no tiene nada que ver con unas fechas concretas o no, con lo cual en cualquier momento del año se puede hacer el plov. El plov que o sea, este es que esto que lleva, aquí llevas un poco de arroz, llevas cordero, creo, llevas es, también ovejas, cebollas. A ver, es un plato que tiene, digamos, como tres ingredientes principales. Es un plato que se cocina en las casas y se cocina durante bastante tiempo. Es un plato que lleva siempre carnes. La carne que más se consume es el cordero. Es una, bueno, digamos, una tradición también musulmana. También puede llevar ternera, pero fundamentalmente es cordero que se guisa primero y se lleva un tiempo para guisando el cordero hasta que ya coge el colorcito y ya un poquito más sellado. Y luego lleva mucha verdura y además lleva verdura en estos países, en este país especialmente, lleva verduras que tiene ese pequeño toquecito dulce, puede ser la zanahoria, por ejemplo, el que lleva ese, o el tomate, lleva algo que lleva así un poquito de toque dulce, y luego lleva especias que le dan esa consistencia. Y luego en la parte principal, ya fuera de la carne, que es el arroz y la legumbre. Entonces es una mezcla importante porque lleva legumbre, normalmente lleva garbanzos, suele llevar garbanzos, suele llevar algo de lentejas, pero algo de legumbre suele llevar, y luego arroz que va cogiendo todo el sabor porque una vez que ya has cocinado el cordero y has metido un poquito las legumbres y las verduras, has hecho como un sofrito, luego ya se le echa el agua y el agua se va consumiendo y se consume al final echándole el arroz y el arroz se consume todo el agua, es decir, se deja como si fuera una paella, al final Mm. en cuanto a seco, es un arroz seco que ha cogido todo el sabor de ese caldo con las carnes, con las verduras, etcétera, y tiene un sabor realmente espectacular. Luego Sí, se le suele luego, echar
unas Le pasas. echaban las tiritas de cordero por encima, ¿no? Y se lo comen con la mano en algunos sitios, Se además. suele comer con la mano, eso es una tradición bastante musulmana también, comer con las manos y efectivamente es un plato suculento, es un plato que no necesita llevar muchos más añadidos en una entrada y un segundo plato ni nada porque el plato lo tiene todo. Pero es verdad que en la mesa uzbeca, como veis ahí, hay muchos platillos alrededor que son otro tipo de entrantes, que son otro tipo de verduras o dulces o pan con queso o pan con miel, un montón de salsitas y demás y la verdad es que es un plato para disfrutarlo. Y efectivamente, como tú decías, tenemos en alguno de nuestros viajes este plato como plato principal, pero además cocinado por uno en una casa local, por un uzbeco que nos enseña cómo se cocina y demás. O sea, que esto da una experiencia. Bueno, ya hemos visto un par de platos que ya son bastante contundentes, así que yo diría que esto hay que arreglarlo con un buen vino, que aunque no lo parezca, tiene mucha historia larga y tradición en este país. Yo no sé si tú has probado los vinos uzbecos, Sí, pero dicen que tiene hasta 6.000 años de historia. sí, bueno, los vinos cuenta que el vino yo creo que llegó al mundo casi a la vez que el neolítico, ¿no? O sea, porque es de las cosas que más se ha utilizado siempre y que se ha regado siempre en las casas y en los imperios más antiguos, ¿no? El vino ha estado siempre presente en la cultura. Y en esta zona concretamente, no exactamente en Uzbekistán, pero no demasiado lejos, en Georgia, ahí se encuentran las bodegas más antiguas del mundo, o sea, en ese lado. Y efectivamente en Uzbekistán también hay vino, especialmente en la zona de Samarcanda hay viñedos. Se consume más uva para comestible que para vino, pero se hace un vino que no está mal, ¿eh? No, para mí, bajo mi punto de vista, no es un vino italiano, ni argentino, ni español, ni francés, pero es un vino que tiene bastante calidad. Más bien se consume un vino con más tipología dulce, más vinos de postres. Yo aquí me había sacado una frase para terminar un poco la sección que dijo Marco Polo. Sabéis que Marco Polo fue aquel viajero veneciano, ¿no? Que durante la Edad Media recorrió toda la parte de Asia Central y descubrió la ruta de la seda. Y él escribió en su diario una frase que os voy a leer literal porque no me la sé de memoria, que dice: Samarcanda, Bujara y otras espléndidas ciudades son curiosamente adornadas con magníficos jardines y con grandes viñedos. He probado el vino aquí y este vino tenía al menos una docena de años. Me asombró por su excelente calidad. O sea, bueno, ya en aquella época era muy famosa, como podéis ver, así que, bueno, al menos probarlo. No va a ser un Rioja o un Ribera, ¿verdad? Pero lo probaríamos. No, Bueno, probarlo siempre, por supuesto. claro, siempre hay que probar la gastronomía, en este caso, cuando se viaja, porque es una de las razones y motivos para viajar. Y una vez que ya hemos pues comido, hemos bebido, yo creo que lo que podemos hacer, incluso nos hemos culturizado, porque Pedro, yo esto de las citas es nuevo, ¿eh? Vas innovando ¿Has en visto, cada eh? programa, ¿eh? Ahí Pues está. ahora vamos a retomar nuestro itinerario y bueno, pues en este caso de Samarcanda vamos a la capital de Uzbekistán, vamos a Tashkent, uno de los puntos más importantes de aquella gran ruta de la seda, con muchos años de historia. ¿Y qué hacemos y qué vemos allí, Carlos? Pues es otro mundo. Ahí en la imagen lo ves, ¿no? Tashkent es otro mundo, es una ciudad súper interesante. También comparte, lógicamente, histórica y antigua, pero con una parte moderna importante. El viaje o empieza o termina en Tashkent, con lo cual es como un contraste después de haber visto ciudades tan históricas, tan monumentales, pues llegar a ver una ciudad moderna e incluso ultramoderna, te llegaría a decir en algún caso. Por lo tanto, Tashkent es una ciudad que hay que verla con otros ojos. Hay que pensar que es la capital de Uzbekistán y es por lo tanto también la capital financiera, económica, el motor económico del país, ¿no? Y entonces esa es una ciudad que tiene, y así lo quisieron desde la revolución bolchevique, desde el 1917, el 24, que ingresaron Uzbekistán dentro de la Unión Soviética, así lo quisieron los rusos. Los rusos utilizaron Uzbekistán para ser una ciudad, un país, perdón, fundamentalmente desde el punto de vista económico. Fueron los grandes productores textiles del Imperio Ruso, el algodón fundamentalmente, que es el país productor de algodón más grande o la parte más grande de la producción de algodón de la antigua Rusia, y Rusia el productor de algodón más grande del mundo. Entonces, imaginaos la potencia económica, la importancia económica que tenía Tashkent. Y lo que hicieron fue construir una ciudad fundamentalmente basada en la corte soviética, esos grandes edificios, esos grandes palacios, grandes óperas, en las que no tiene nada que ver con lo que hemos visto anteriormente. Y en el 91, cuando ya se separa
Tashkent se separó Uzbekistán de la Unión Soviética sin destruir la ciudad de corte soviético. Lo que hacen es ampliar la ciudad ya con un corte muchísimo más ultramoderno y se crea la nueva Tashkent, que es una ciudad donde están los rascacielos, donde están los jardines, donde están los estanques, los lagos, los parques, y que es una ciudad con todo ese contraste, con parte antigua que tiene todavía sus mezquitas, sus madraces, etcétera, parte totalmente soviética, donde está el metro de Tashkent, que es uno de los grandes atractivos, el metro de Tashkent, que luego si hablamos de curiosidades o lo demás, pues lo comentamos un poquito, y donde está la parte completamente nueva de Tashkent, donde veis esos edificios súper bien iluminados y que son pues como cualquier ciudad ultramoderna en el mundo. Merece la pena y ese contraste realmente es increíble cuando lo vemos sabiendo que vamos a encontrar ese contraste. Estamos hablando, hemos hecho un itinerario, estamos diciendo que estamos sacando nuestro viaje en Tashkent, pero bueno, hay que decir que depende de la semana, porque el itinerario cada semana empezará en un sentido o en Claro, otro, con lo claro. cual cambiará. Así que también los levelers, aparte de por las fechas, si quieren un enfoque diferente, también pueden elegirlo así. Y porque Carlos, ya has visto, Pedro, que lleva un par de años sin venir, pero está totalmente en On forma, fire, on porque fire. nos las pone votando. Porque ¿qué ha dicho? Ha dicho que en el ¿Sabías qué? Íbamos a hablar de ello. Y a ver, no hay que decir más. Pues bueno, vamos a la sección, vamos al ¿Sabías qué? Venga, Y contamos acerca de ello. Venga, vámonos. venga, dale. Ahí está, hoy se aparece ahí Pepe como en pollón ahí por detrás con su... ¿Has visto? No puede Esto es faltar un... nuestro gran Pepe, que no es que sea empollón, es que es el más listo de Level Travel. Oye, yo he sacado unas curiosidades para que comentemos, porque aquí Carlos también seguramente me puede ayudar. La primera de la que quería hablar es que, ¿sabíais que en Uzbekistán se celebra 2 veces el Año Nuevo? Pues sí, una es el día 1 de enero, como todos los demás hacemos habitualmente. Ya sabéis, la gente está loca de alegría, pues descansa, se felicita el Año Nuevo, a ver si un millón puede ser dos y todo esto, como decía Mecano. Y luego es la segunda vez que se celebra el Año Nuevo, es el 21 de marzo, y este día se llama Nowruz. Creo que lo he dicho bien, no sé si lo he dicho bien, Carlos. Sí, sí, perfecto. Y es la mayor celebración que hay en Uzbekistán, que es el día del equinoccio de primavera y que se celebra desde hace más de 3.000 años. Y bueno, pues este día se elige precisamente porque al ser el día 21 de marzo es el día en que la noche y el día se equilibran y son más o menos las mismas horas, y esto simboliza para ellos el comienzo del año nuevo astronómico. Así que, bueno, aquí hay muchos rituales, gente vestida con trajes típicos. No sé si a ti, Carlos, alguna vez has estado por allí, ¿lo has visto Yo o no no? exactamente en el Nowruz no he estado, pero sí lo conozco. En realidad, efectivamente, se habla como de Año Nuevo, porque el Año Nuevo se celebra realmente el día 1 de enero. Es un poco más como el equinoccio, como decías, como la entrada en primavera, pero se celebra es milenaria esta fiesta, por lo tanto se habla también de Año Nuevo, pero se rigen por el calendario habitual, el que tenemos nosotros, y el 1 de enero es el verdadero. Pero aquí efectivamente son las fiestas fundamentalmente de la primavera, mucho color, mucho traje típico, etcétera. Y hasta no he tenido la oportunidad de estar en la fiesta. Bueno, la segunda curiosidad de la que os quería hablar esta noche es que, ¿sabéis cuál es el lugar más visitado de todo Uzbekistán? Pues antes ya Carlos nos ha hecho un poco spoiler y nos ha dicho que es la plaza de Registán, que está en Samarcanda. Este lugar pues está marcado, como decía Carlos, por las tres majestuosas madrazas, que no son madres grandes, para alguno que lo pueda pensar, y que están construidas entre 1420 y 1660. Así que si es la parte más visitada será por algo, ¿no, Carlos? Ya lo has dicho antes. Sí, es el centro turístico por excelencia, el centro social, el centro cultural, es el centro político, es la plaza de las plazas, ¿no? Y es una plaza que, como digo, restaurada por la UNESCO a partir de 1993, cuando terminan las obras y ya está como está ahora, que es algo espectacular. Y hacen un espectáculo nocturno que se hace todas las noches, donde se cierra la plaza no hay que pagar para entrar a verlo, se puede ver también desde fuera, pero se vive mejor dentro, un espectáculo de luz y sonido digno de una ciudad como Samarcanda y digno de
del siglo XXI, o sea, con mucha tecnología puesta y que es algo inolvidable. Es uno de esos lugares que, aunque has estado una vez en tu vida, lo recordarás siempre porque te impacta. Es una ciudad impactante y es una plaza impactante. Bueno, pues la siguiente curiosidad, vamos a hablar de un poco de la mina de oro, que es una de las más grandes del mundo, si no la más, a cielo abierto. Y con esto, además, con el dinerito que está calzando el precio del oro, aquí, si queréis daros una vueltecita por si acaso que hay algo, la mina tiene una longitud de 3,5 kilómetros y una anchura de más de 2,5 kilómetros. Y esta profundidad que veis ahí es real, más de 600 metros. Bueno, la zona fue descubierta en el año 1958 y está cerca de las montañas de la región de Navoy, que es una curiosidad también que quizás si alguno va un poco a Kuwait y demás quiere visitarla, pues se puede dar una vuelta por allí y conocerla. Así que pasamos, si queréis, a la siguiente curiosidad, que antes también nos hablabas tú del metro de Tashkent, ¿verdad, Carlos? Sí, correcto, correcto. Aquí cada uno, pues un poco siguiendo la norma, ¿no?, que sigue el metro de Moscú o en otros sitios, las estaciones están diseñadas de una forma única, una temática única, y bueno, te puedes encontrar candelabros, columnas, techos de mármol, granito, metales labrados, etcétera. Y aquí dicen que se encuentra unas de las más hermosas estaciones del mundo de metro. Y bueno, como podéis ver en las fotos, pues son chulas, pero aquí Carlos sí que ha estado y seguramente nos puede decir que habrá un montón Sí, que sí, se puedan sí. visitar. Se pueden visitar todas, o sea, pero es el metro, o sea, es el metro normal y corriente. Cuando uno se quiere mover por Tashkent en metro, que es un transporte muy eficiente, va a disfrutar de las estaciones. Las estaciones son espectaculares. Hay un motivo, o sea, hay un porqué. Quizá la ciudad con el metro más bonito del mundo sea Moscú, que es donde nace un poco toda esta idea. Y esto es una idea típica del comunismo, de cosas positivas que tiene ese pensamiento, y es que no hay nada más del pueblo que el transporte público y el pueblo, acercarle la cultura al pueblo en museos que no pueden pagar, etcétera, pues está muy bien hacer de las estaciones públicas del metro, hacer museos. Y ese es el origen del metro de Moscú, no de todo el metro, de algunas estaciones del metro de Moscú, y así es como se llevan después, pocos años después, a San Petersburgo, al metro de San Petersburgo, y también se lleva aquí a Tashkent, ¿no? Y hay estaciones como la que veis ahí, son estaciones auténticas maravillas. A la gente, el local no, porque ya lo ve todos los días, pero los turistas van a ver estas estaciones como museos. Y se Yo van conozco de... las rusas y son realmente impresionantes y la verdad es que merece la pena. Y si aquí sigue la línea, pues muy aconsejable, ¿verdad? Absolutamente. Y además es muy eficaz. Son metros de los años 50 más o menos y que recorren todas las ciudades, 3, 4 líneas creo que había en Tashkent. Y no todas las estaciones son así, ¿eh? O sea, pero sí hay un buen número de estaciones que son monumentales. Democratizar el arte y ponerlo al alcance de los ciudadanos, que es Sí, un sí, poco por eso ese es el origen, Pepe, el lo que que de tú alguna estás forma diciendo. pretendían, y no solamente a unas determinadas clases, que era lo que ocurría antes de la Revolución Rusa, que un poco ha sido Correcto. motivo. Bueno, cambiando radicalmente de tercio, uno de los temas que siempre más les gusta saber a nuestros levers antes de viajar a un destino es conocer esa infraestructura hotelera que pueda tener las diferentes ciudades. Si en este caso el país está bien preparado, tienes infraestructura hotelera, hotelería adaptada para diferentes públicos, diferentes poderes adquisitivos, familias, novios. ¿Cómo está de preparado, Carlos, la infraestructura Pues, hotelera en el Pepe, país? la pregunta me parece tremendamente interesante porque es un país que está evolucionando. O sea, es un país que todavía no está al nivel de los grandes mecas turísticas occidentales, pero va a pasos agigantados. Te doy una cifra simplemente para hacerte una idea. En 1991, cuando se separa, se independiza Uzbekistán de Rusia, el número de turistas extranjeros que visitaban Uzbekistán estaba rondando los 30 o 40 mil personas. Antes de la pandemia, justamente antes de la pandemia, en el 19, 18, 19, llegaron a 6 millones de turistas. La pandemia, evidentemente, como todos los sitios, se paralizó y asustó un poco, se pararon también algunos proyectos que había, y después de la pandemia ya están subiendo, ya están por encima de antes de la pandemia. Están ahora mismo, el año pasado, en el 2025, han superado los 12 millones de visitantes, y se cree y se va a crear, se va creando infraestructura para todo ello, y ya se está pensando en hacer una estructura suficiente para albergar hasta 20 millones de turistas. O sea, fijaros la evolución turística que ha tenido
que es imposible que las estructuras vayan al mismo ritmo que está creciendo el turismo. Esto tiene dos lecturas para mí. La primera es muy positiva porque si vamos ahora a Uzbekistán, todavía vamos a conocer un Uzbekistán no masificado y muy auténtico, pero también tiene la parte negativa que todavía no hay grandes autopistas, por ejemplo, para unirse a las ciudades. Hay carreteras que no son malas, pero las distancias son medianamente largas y entonces por carretera, como hacemos los circuitos, son un poquito distancias un poquito más largas y se están arreglando las autopistas. Hay trenes, de hecho Talgo, los trenes españoles Talgo son los que unen Uzbekistán, la ciudad de Uzbekistán de Bujara con Samarcanda y Samarcanda con Taskent, pero no hay suficientes trenes, por lo tanto la logística de los trenes es lenta. Y a nivel de hoteles están construyendo, la pregunta principal que hacías, están construyendo mucho porque había pocos hoteles en el pasado, ahora ya se está construyendo mucho y grandes cadenas hoteleras internacionales están invirtiendo, han visto el potencial que tiene y están invirtiendo. Y todos los años se abren en Giva, que era la ciudad donde había menos hoteles, también porque es más pequeñita, pero sobre todo en Taskent, Samarcanda y Bujara se están abriendo gran cantidad de hoteles y cada vez más grandes, nuevos, etcétera. Y a día de hoy la hotelería está a un nivel más que aceptable, un nivel totalmente perfecto para que los levelers disfruten también de los hoteles bien situados, céntricos, etcétera. Y este a día de hoy no es un problema, pero sí que todavía falta más estructura para el futuro. Falta estructura, pero lo que tenemos la posibilidad desde hace un par de años es aprovechar esos vuelos directos y vamos ya a ese momento en el que los levelers, porque ya me ha gustado mucho, sé, ya tengo todos los motivos por los que tengo que viajar, pero ahora cómo y cuánto. Y entonces para eso tenemos esta oferta de nuestros amigos de Europa Mundo Kanak, en el que tenemos experiencia en Uzbekistán y tenemos una serie de vuelos directos, ¿no, Carlos? Totalmente. Empezamos en septiembre. Estos vuelos directos lo hacemos con la compañía española World to Fly, que es aviones grandes, porque la distancia no permite todavía hacer aviones de media distancia, es un poco aviones de larga distancia, y son aviones de más de 300 plazas de capacidad, casi 400 plazas, que en un tiempo aproximado 28 horas llegan directo desde Madrid hasta Uzbekistán, bien sea Urgench o bien sea Taskent. Si recordáis antes, me acuerdo haber visto un mapa, por ejemplo, Urgench y Taskent están en una distancia lineal de unos 1.200, 1.300 kilómetros. El recorrido nos permite, haciéndolo de esta manera, hacerlo en sentido único, es decir, aterrizamos en Urgench, dormimos en Giva y luego vamos de Giva hacia Bujara, de Bujara a Samarcanda, de Samarcanda a Taskent y nos volvemos desde Taskent. La semana siguiente se hace en dirección contraria, es decir, el avión va a Taskent a recoger a los pasajeros que han terminado el viaje de la semana anterior y empiezan en Taskent los viajeros siguientes en dirección contraria. Por eso cuando lo veáis en nuestras web, pues veréis que detrás del nombre aparece un 1 o un 2, dependiendo simplemente del sentido que lleva. Y lo Y tenemos además todos los vemos miércoles. que, Carlos, que es en esas fechas que antes has dicho que era una de las buenas épocas El para ir en ideal este caso. es la fecha ideal para hacer la segunda parte en otoño, que es cuando es la temporada de más, digamos, de mayor afluencia, de la temperatura más agradable, de los días todavía largos, etcétera, y que se puede aprovechar tremendamente bien, viendo todas las ciudades que hemos hablado anteriormente. Es una oportunidad ahora porque, como os digo, es un país que todavía no está masificado, que posiblemente en breve se vaya masificando cada vez más al ritmo que va, pero es un muy buen momento para poderlo hacer, ¿no? Y efectivamente tenemos ofertas ahora que ayudan en las próximas semanas a reservar también. Pues ya saben los levelers lo que tienen que hacer, tienen que ir a cualquier oficina de Next Level Travel y reservar ese viaje que están deseando y que seguramente ya tengan suficientes motivos para viajar. Pero ya sabes que aquí si hay que decir faltan motivos, pues ya os los digo yo, ciudades patrimonio, historia y eso que nos gusta tanto aquí en el canal de Twitch, un vídeo de un minutito, una perlita para convencer a todos los que todavía no están convencidos. Venga, dale. Hombre.
Pues yo creo que no hacía falta más razones, pero aquí las hemos tenido. Y si algún leveler despistado necesita algo más, tenemos aquí a la persona indicada para acabar de convencerle. Dime, Carlos, resúmeme en un minuto, no más, las razones por las que ningún leveler se puede quedar sin visitar este año Uzbekistán. Bueno, si me das un minuto, yo creo que es muy, muy claro. O sea, primero es porque es de las ciudades o de los países con el patrimonio cultural más grande que se puede visitar en una semana. Es decir, en una semana de viaje lo vemos prácticamente todos, un día detrás de otro, sorprendiéndonos cada momento más. Es algo impresionante mezclarte con los uzbecos. Es de los pocos sitios que yo he ido a visitar donde cuando vamos en un grupito de turistas son los propios uzbecos los que vienen a hacernos fotos. O sea, todavía a ellos les encanta el ser verdaderamente anfitriones del lugar, entregan todo por ellos, se van a sentir tremendamente bien. Y luego hay dos razones prácticas que yo creo que tienen que ayudar a los levelers. Es un país que hoy día todavía es barato, todavía se puede comer, no están todas las comidas incluidas, todavía se puede comer por no más de 10, 12 euros. Es un país, está secularizado, es decir, es un país musulmán, pero se puede tomar perfectamente una cerveza en una terraza mientras estás cenando y disfrutar de una puesta del sol como en pocos lugares se puede hacer. Es decir, tienes esa combinación exótica del musulmán, pero con las tradiciones que nos gustan a los españoles, de nuestra cervecita por la tarde, etcétera, etcétera. Y luego, para mí, una de las más importantes es que no está ahora masificado. Hoy día estamos acostumbrados a llegar a Roma y casi tenerte que subir a un taburete para hacer una foto o visitar la Capilla Sistina casi parado y como un palo durante mucho tiempo de la cantidad de gente que hay. Aquí todavía estás en una plaza de la capacidad o de la impresionante calidad de Registán y todavía estás rodeado de poca gente, pocos grupos y esto durará, yo creo que no más de 2 años. Con lo cual yo creo que es el resumen ya final para poder visitar Uzbekistán este año. Claro que sí. Pues los levelers saben que aquí los directos siempre intentamos ajustarnos al tiempo y con Carlos hoy, entrenado como está él, son 59 minutos y 30 segundos los que llevamos. Clavamos esa hora de directo de programa y pues evidentemente agradecer a Carlos que se haya vuelto a pasar por aquí por los directos. Un placer enorme de nuevo verte, Carlos. Para mí el placer es mío de veros a vosotros, amigos, y a los levelers, que bueno, pues todo lo que podamos poner de nuestra parte, los creadores de viajes y demás, pues un placer que lo disfruten. Y para mí, bueno, sabes que los primeros me costaba mucho trabajo cumplir el horario, pero bueno, me has ido enseñando cómo cortarlo y poco a poco lo vamos consiguiendo. Me quedan muchas cosas que dar, pero bueno, Carlos, en fin. Como andar en bicicleta, no se olvida. Total. Que pues nada, pues muchas gracias en este caso también a Europa Mundo y a Kanak y esta Joy Business y evidentemente agradecer como no a mis compañeros y a todos esos levelers, todavía quedan por aquí 242, muchas gracias por estar aquí como siempre todas las semanas y pues nada, no sé si Pepe la semana que viene nos acompañará o no, creo que tendréis que pasaros por aquí para ver si estará Pepe o no estará Pepe, ¿no? A ver si aparece por detrás. Ya lo veremos. Me voy a sentir hasta importante, ¿eh? Claro que sí. Y tanto, claro que y tanto. Sí. Y la semana que viene pues tenemos otro directo y tenemos otro destino y hasta ahí podemos leer, ¿no, Pedro? No lo voy a decir, lo siento. Pues nada, ya El sabéis. que quiera saber más, ya sabe lo que tiene que hacer. Seguirnos Tiene que en vernos las redes sociales, darle a me gusta, compartir, suscribirse al canal de YouTube, que cada vez tiene más visualizaciones, y así os enteraréis. Nos tenéis que seguir, que es gratis. Venga, pues venga, buena semana a todos, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós a todos. Hasta luego. You and me can find ourselves, stop pretending we are lonely. I can't call your bluff, 'cause I know that this is love. Can't pretend that you don't feel it. Be that thing that you missed. I know you can't resist.